estar revisando desde vectores y vamos a ver básicamente el método más aplicado, que es el de descomposición vectorial. Este método se puede aplicar para una cantidad indefinida de vectores, y 2 vectores en adelante. Entre más sean, incluso es mucho más sencillo de aplicar. Si son solo 2 vectores, se puede aplicar el método del paralelogramo. Entonces, solo para recordar, un vector cualquiera tiene 2 componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Para descomponerlo, tenemos que primero ubicar el ángulo que tengamos de referencia, y ese ángulo de referencia puede ser con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Y en realidad no interesa eso. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los dos, con respecto a X o con respecto a Y. Entonces, en este caso, supongamos que tenemos el ángulo con respecto al eje X. Entonces, digamos, tenemos un vector cualquiera, y ese vector tiene por condición el ángulo con respecto al eje X. Es conocido. Entonces, para descomponerlo, trazamos una línea horizontal y una línea vertical, encerrando el ángulo, que pase tanto por el inicio como por el final del vector. De esta manera. Entonces eso nos genera un triángulo rectángulo que limita las componentes del vector. Entonces la componente horizontal, además, estará orientada hacia la derecha porque tenemos que partir de la cola del vector buscando llegar a la flecha del vector. Entonces esta sería la componente horizontal hacia la derecha, y para llegar a la flecha tenemos que subir. Entonces eso nos está indicando la dirección que tiene que tener la otra componente, hacia arriba. Esas serían las dos componentes, componente horizontal y componente vertical. Por lo general se le llama una componente en X y otra componente en Y por las direcciones que tiene. Y para llegar a estas componentes lo que hay que hacer es ubicar cuál es el lado que está frente al ángulo. En este caso el lado que está frente al ángulo es la componente Y. Por lo tanto, esta componente se la determina de esta manera. La componente Y sería igual a lo que vale el vector por el seno del ángulo, porque es cateto opuesto. El que sea opuesto va por el seno, lo cual no significa que necesariamente sea la Y. Puede ser en algunos casos que la que esté opuesta al ángulo sea la X. Entonces, la que esté frente al ángulo va por el seno, y la otra componente es exactamente lo mismo, pero por el coseno. Una es seno y otra es coseno. Tampoco existe la posibilidad de que se repitan las componentes. No puede haber ambas por el seno o ambas por el coseno. Y este criterio hay que hacer con todos los vectores para hacer la descomposición vectorial. Ahora vamos a un ejemplito. Bueno, vamos a dibujar unos 4 vectores y vamos a hacer el ejercicio. Sacar la resultante de varios vectores equivale a hallar la suma de los vectores. Equivale a lo mismo. Los 4 vectores con sus tamaños y con sus ángulos o direcciones. Ahora sí, ¿cómo calculamos el resultante? Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer cada vector por separado en sus componentes. Y para eso simplemente hay que hacer un gráfico aproximado para poder determinar los sentidos que tiene cada uno de estas componentes. Entonces, si bien no interesa el orden en el cual se realice, pero siempre es mejor hacerlo con un orden específico. Entonces, para eso vamos a nombrar los vectores. Este va a ser el vector A, este va a ser el vector B, C y D. Entonces, descomponiendo en ese orden, A, B, C y D. No importa el orden que se tome, no se olviden eso. ¿Sí? Ahora sí, dibujamos. Entonces, pensemos en un pequeño bosquejo para determinar los sentidos que van a tener las componentes, porque hay que darle signos también en función. Si la componente está orientada hacia la derecha, es positiva. Y si la componente orientada hacia la izquierda, es negativa. Si la componente está orientada hacia arriba, es positiva. Y si está orientada hacia abajo, es negativa. Listo. Esos serían los sentidos. Los signos que tienen que tener las componentes en función del sentido que tengan. Empezamos por el vector A. El vector A tiene una orientación aproximada, ¿sí? No es necesario que tenga una orientación exacta, no es un método gráfico, es un método analítico. Por eso no interesa tanto el tamaño real, sino simplemente una idea. Y las componentes estarían en esta forma. La componente horizontal, que parte de la cola, iría hacia la derecha,
Y la componente vertical, para cerrar el triángulo, tendría que ir orientada hacia arriba. Entonces, esos serían los dos sentidos de sus componentes en el caso del vector A. La componente en X y la componente en Y. Y aquí tenemos dos datos. Tenemos el dato del ángulo, que es 30 grados, que es el ángulo con la horizontal. Y tenemos el valor del vector, en este caso el vector A es de 50 kilonewtons. Y ahora descomponemos. Nos fijamos primero quién es el cateto opuesto al ángulo. En este caso el opuesto es la componente en Y. Entonces la componente en Y va a ser igual a lo que vale el vector, que es 50, por el seno del ángulo, que es 30. La componente en X va a ser exactamente lo mismo, solamente que en lugar de seno va a ir coseno. Y además hay que ponerle signos. La componente en Y está hacia arriba, por lo tanto es positiva, y la componente en X también a la derecha, positiva. Ahora, con eso nos vamos al siguiente vector, el vector B. Nos fijamos en el gráfico general, el vector B está orientado hacia arriba y forma un ángulo de 45 grados, pero con la línea vertical. Entonces tenemos que empezar trazando con la línea vertical. En este caso, primero subimos hacia arriba, esta sería la componente en Y, y para cerrar el triángulo tendríamos que ir hacia la izquierda. Esta sería la componente en X. Y colocamos los datos. El ángulo es 45 grados, está con la vertical, y el vector tiene un valor de 70 kilonewtons. En este caso, si nos fijamos, resulta que el lado que está frente al ángulo es la componente en X. Por lo tanto, la descomposición va a quedar así. En este caso, la componente en X, el Bx, va a ser igual a lo que vale el vector, que es 70, por el seno del ángulo, que es 45. Y la componente en Y va a ser lo mismo por el coseno de 45. En X es negativo porque está hacia la izquierda, y en Y es positivo porque está hacia la derecha. Ahora vamos con otro vector, el vector C. Está orientado hacia abajo y forma un ángulo con la horizontal de 60 grados y vale 80 kilonewtons. Entonces, hacemos una gráfica aproximada. Y en este caso, las componentes partiendo de la cola, empezamos en la dirección horizontal porque el ángulo lo tenemos con la horizontal. Entonces, vamos para la izquierda. Y luego, para encerrar el triángulo, tenemos que bajar. Y los dos componentes tienen que estar siempre una vertical y una horizontal, formando entre sí un ángulo de 90 grados. Ahora sí, colocamos sus valores. Este tiene un valor de 80 kilonewtons y forma un ángulo de 60 grados. En este caso, la componente opuesta al ángulo, el lado opuesto al ángulo, de nuevo es la componente Y. Por lo tanto, al hacer la descomposición, empezamos con Y y decimos la componente C en Y es igual a lo que vale el vector, que es 80, por el seno del ángulo, que es 60. Y la componente en X va a ser lo mismo por el coseno. El X está orientado hacia la izquierda, sería negativo, y el Y está hacia abajo, por lo tanto también es negativo. Ahora sí, vamos con el último vector, el vector D, que forma un ángulo con la vertical, vale 30 y su ángulo es 53 grados. Entonces, como el ángulo es con la vertical, entonces empezamos el trazo en la dirección vertical. Partimos de la cola, y en este caso primero bajamos, esta sería la componente en Y, y para cerrar el triángulo tenemos que ir hacia la derecha. Esta sería la componente en X. Identificamos el vector, cuánto vale y cuál es su ángulo. Identificamos quién es el lado opuesto al ángulo, y en este caso el lado opuesto al ángulo es la componente en X. Por lo tanto, empezamos descomponiendo en X, y sería el dx igual a lo que vale el vector, que es 30, por el seno del ángulo, que es 53. Y la componente en Y va a ser exactamente lo mismo por el coseno de 53. En X es positivo y en Y es negativo. Positivo porque va a la derecha y negativo porque va hacia abajo. Es lo que vale el vector, ¿no? Algunos lo representan en el extremo del vector, otros lo colocan al medio, como está ahí, o lo ponen al final. Pero es lo que vale el vector. Un vector representa una fuerza, puede ser un desplazamiento. Hay varias magnitudes que son vectoriales, no todas son vectoriales, ¿no? Por ejemplo, el tiempo no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar y por lo tanto no se representa con vectores. Ahora, simplemente, una vez que hemos hecho que es esta parte, que es lo más
complicado que podemos hacer, ahora simplemente procedemos a hacer la sumatoria. Aplicamos dos formulitas. La primera formulita dice que la resultante, o sea, el vector resultante también tiene componentes, ¿no? Y resulta que la componente en X del vector resultante equivale a la sumatoria de las fuerzas X que haya presentes. Entonces agarramos de la lista que hemos sacado y simplemente vamos copiando. Copiamos. Más 50 por el coseno de 30. El Bx es menos 70 por el seno de 45. El Cx es menos 80 por el coseno de 60. Y el Dx es más 30 por el seno de 53. Hacemos operaciones y ya tenemos determinada la componente en X de la resultante. Y para hallar la componente en Y se sigue el mismo procedimiento, o un procedimiento muy parecido, y decimos que la resultante en Y equivale a la suma de fuerzas en Y. Y de nuevo comenzamos a recolectar información. El AY vale 50 por el seno de 30, positivo. El BY más 70 coseno de 45. El CY es menos 80 por el seno de 60. Y el DY es menos 30 por el coseno de 53. Ahora sí, calculamos estos valorcitos y luego aplicamos dos fórmulas y ya tenemos tanto la resultante como la dirección de la resultante. La recomendación, hacer todo el cálculo de un solo saque, sin respirar, no por partes, todo en la máquina. El primer valor obtengo 46,196. Esto sale en las mismas unidades de las fuerzas que estaban en kilonewtons. Ahora hacemos lo mismo para Y, kilonewtons también. Y ahora aplicamos dos formulitas para el cálculo de la resultante y la dirección de la resultante, o sea, el ángulo de la resultante. Y las formulitas son estas. Dice, la resultante no es más que aplicar Pitágoras. X al cuadrado más RY al cuadrado. Y el ángulo o dirección medido con respecto al eje horizontal, el θ X es igual al arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces decimos que la resultante va a ser igual a la raíz. Como está al cuadrado, no es importante observar el signo, ¿no? Ambas son negativas, pero como quedan al cuadrado, no afecta nada el signo, entonces se puede asumir que son positivas. Simplemente hacemos operaciones y ya tenemos la resultante total, el tamaño de la resultante, cuánto vale la resultante, que en este caso es de 47,947 kilonewtons. Y para el ángulo, también reemplazamos en la formulita, arco tangente de la componente Y, que es menos 12,839, sobre la componente en X, que es 46,196. Ahora sí, a la máquina, aquí sí es importante los signos, porque no hay la relación de cuadrado, ¿no? Pero de todos modos, menos con menos se hace más, de todos modos se vuelve positivo. Pero es importante respetar los signos. 15 grados, 31 minutos, 54,89 segundos. Ya, ahora sí. Al hacer estos cálculos, entonces ya hemos determinado el valor de la magnitud, tamaño de la resultante de los cuatro vectores propuestos, así como el ángulo o dirección que forma la resultante con el eje horizontal. Con eso terminamos este ejercicio. Suerte.